Bueno, querido mío, nos vamos a meter en la entrevista de la mañana. Nos vamos a meter en la entrevista de la mañana. Ya te lo había anticipado hoy al inicio del programa, hoy más temprano. Vamos a hablar hoy, a ver, el tema, el título que encierra todo esto es la ciberseguridad, porque luego, imagínate, le pasó a Mercado Libre, yo te decía, a ver, somos un poco todos ignorantes en la materia, porque la gente no le da bolilla a esto de la ciberseguridad, y es una ironía, porque la verdad que todos estamos comprometidos tecnológicamente hablando. Todos tenemos celulares, todos tenemos Mercado Pago, Bancón. Entonces, uno, ¿por qué tiene que darle bola a la ciberseguridad, al ciberdelito? Hay una alerta hoy en Mercado Libre por esto que ha sucedido, y en Mercado Pago, y cuántas cuentas están en peligro. Pero la verdad que vamos a ir a la parte técnica, por eso Adrián Díaz, que está del otro lado, que es un consultor legal, abogado penal y especialista en ciberdelito, a ver, vamos a ir preguntando sobre estas cosas, y aparte nos vamos a ir enterando también de cómo labura la ley con esto, y de cosas que ni sabemos, porque nosotros pensamos que el choreo es el face to face, el mano a mano, y hoy hay gente, entre comillas, de guante blanco, que desde el garage de su casa te afana la guita que tenés en la cuenta. Te reí, pero es triste. Lo voy a saludar a Adrián y vamos a charlar un rato con él. Adrián, buen día. Rodrigo te saluda, es un placer. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, mucho gusto. Un placer también para mí. Gracias por convocarme para charlar sobre esto. Y bueno, en principio no sé qué decir, que estamos todos sorprendidos. ¿Sorprendidos por qué? ¿Porque le pasó a Mercado Libre y porque es un monstruo, Adrián? No, porque sobre todo no suele ser noticia, y es raro que una empresa haga público un incidente de seguridad o de ciberseguridad, como es el caso, digamos, con tanta notoriedad, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo plantean como un incidente, o sea, como algo que le podría haber pasado a cualquiera, pero es bastante grave realmente. Ahora, ya insertás la semilla de la duda ahí, de que un monstruo como Mercado Libre haya contado que le hackearon las cuentas. ¿Por qué te parece raro esto? ¿Por la marca en sí? No, más que nada porque yo creo que lo que una empresa trata de vender es confianza y seguridad cuando Uh-huh. habla de cuestiones claro. tan sensibles como la información y los datos de las personas. Lo que pasa es que tuvieron, por un lado, bueno, una actitud que entiendo que es la correcta, que es informar a los usuarios de la vulneración de más de 300.000 bibliotecas de datos, en las cuales se tomaron la libertad de aclarar que no son datos de carácter, digamos, confidencial, como pueden ser contraseñas, claro. Balances, cuentas, pero sigue explicando de que han perdido información sensible. En principio, digamos que son víctimas de una estructura horizontal, ciber especialistas o consultores en seguridad. No me gusta decir ciberdelincuentes porque hoy no se los acusa formalmente de nada, uh-huh. y tampoco están condenados por ningún tipo de tribunal para considerarlos delincuentes. Este grupo se llama Lapsus, es una organización similar a Anonymous, pero no con las mismas características, que se cree opera desde Brasil, y la realidad es que tienen una esquemática de trabajo basada en la inserción de un software en objetivos de alto valor, es decir, en empresas, países, organizaciones importantes cuyos sistemas de datos tienen un alto nivel de seguridad, uh-huh. con el cual absorben durante una cantidad de tiempo información de cierto nivel, y imagínate que es como que la encierran en una caja. Claro. ¿Sí? Es decir, secuestran una cantidad de datos que están obviamente en nube, no es algo tangible que lo tenés en una computadora, te das cuenta, y le colocan como un candado, es decir, lo encriptan, lo vuelven inaccesible para la empresa o para la persona, y después le piden un rescate. Es un secuestro de información, poniéndolo en criollo. Claro, nosotros a ese tipo de sistemas de ataques lo llamamos ransomware. Perdón, repetime eso. Ransomware. Ransomware se escribe. Es una modalidad de ciberdelito que lo siguen varios grupos de hackers
específicamente se lo llama sombrero negro. ¿Por qué? Porque realizan actividades que obviamente no responden a una ética, sino más bien a un código criminal, que son la diferencia con el sombrero blanco, que tienden a ser consultores, claro, tienden a ser especialistas que tal vez puedan vulnerar un sistema incluso por pedido de la misma empresa que les dice: probá mi sistema, sabés claro, que son vulnerables. Claro, claro. Y lo logra y le dicen: mirá que por este lado se puede entrar y pueden pasar estas cosas. Claro, a ver, hay hackers que se volvieron buenos, por así decirlo, y ahora ayudan a las empresas para estar más seguras, digamos. O sea, esto es como con cualquier conocimiento sensible de la humanidad. Hay gente que lo usa para el bien y gente que lo usa para el mal. Ahora, Adrián, me quedé pensando en lo que dijiste hace unos minutos atrás. ¿No hay delito en sí en esto? Digo, ¿no hay la ley aún en la Argentina, o no sé, en otros países me imagino que sí, pero nosotros, ¿cómo funcionamos en cuanto a los delitos? Tenemos una ley, está tipificado específicamente dentro del Código Penal por una de las últimas reformas, como acceso indebido a sistemas informáticos, y se encuentra incluido, y es la modalidad base del ciberdelito, digamos. El tema que tenemos hoy con este artículo, que específicamente es está en los artículos 197 y varios más del Código Penal, tiene, digamos, una suerte de... Perdón, 157, me confundí de artículo. Sí. Tiene una pena muy baja, y la realidad es que las consecuencias no son realmente onerosas en términos de pena. ¿Cuál es el costo para un hacker hoy argentino? La realidad es que para un hacker argentino es muy bajo. En términos penales, la persona que intercepta, capta o accede indebidamente al sistema informático, digamos que sale de la situación con una suspensión de juicio de prueba. Esto es con tareas comunitarias. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora no termina pagando una pena de orden... Claro, con prisión efectiva. Cumplimiento efectivo en una prisión. Claro, ahora, Adrián, perdón, sí. En ese sentido, el mismo hacker, por ejemplo, en la Argentina se han viralizado videos de famosas y demás, como Florencia Peña, etcétera, etcétera. Digo, ¿hay un costo para aquellos que interceptan este tipo de archivos, que se meten a teléfonos, computadoras también, y viralizan esto? Digo, ¿el costo es mayor o es el mismo? No, a ver, es distinta la modalidad delictiva. Eso es lo que tal vez a veces se confunden muchas personas al hablar del tema, por el asunto de que ¿qué está pasando con eso? Involucran otro tipo de delitos, como son la violación de secretos, la violación de la privacidad, que también, a ver, están dentro de la gama de modalidades que puedan realizarse por otros medios, no solamente que la tecnología facilita de alguna manera la comisión de ese tipo de delitos. Entonces, a partir de ahí también están previstos por ejemplo, el 153 bis, y tratan de cubrir, digamos, todo el tema desde el punto de vista de que ya no hablamos de simple hacking, o sea, de gestionar un sistema, sino de vulnerar medidas de seguridad, utilizar esa información de una manera determinada con relación a la víctima, ¿entiendes? Más parecido a lo que te estaba contando que pasó con Mercado Libre, ¿sí? Pero bueno, tiene otro carisma porque apunta a una persona en particular. Bueno, pero a ver, en la finalidad, digo, lo que pregunto es, ¿las penas siguen siendo bajas en ese sentido? Sí, siempre hablas de un delito que es visto por el legislador, o sea, los diputados y demás, como un delito de cuello blanco. Claro. De un nivel tecnológico y complejidad no usual. Entonces, en esa lógica, digamos, entra dentro de una legislación penal blanda. Claro, liviana, sí. Liviana, tal vez en la reiterancia, o sea, quiero decir, cuando la persona ya comete más de una vez el mismo delito, puede haberse atrapada por la reincidencia y ya el mayor tramo de pena previsto en la ley, pero no hablamos de grandes
cargas de pena en la primera oportunidad. Ahora, Adrián... Es muy difícil también determinarlo, quiero decir, es muy difícil que llegue el sistema penal a probarlo y a captarlo, porque la prueba, digamos, recién, por más que se ha escrito mucho, es instantánea. Lo grave dentro de esto puede ser de lo que estamos hablando, por ejemplo, pregunto, ¿no? Porque desconozco, digo, lo grave puede ser el tráfico de pornografía infantil mediante internet, esas cosas, eso sí, ya tiene otra vara, me imagino. Sí, todo lo que es, digamos, pedofilia o los delitos vinculados a lo que es cuello rosa, como decimos en términos criminológicos, ya están bastante tipificados, está bastante trabajado por el derecho internacional. Ya existen varios tratados y convenios en los cuales Argentina ha suscrito y ha legislado ya hace más de 10 años, como pasa con el tema de la trata, y a partir de ahí obviamente emergieron las leyes que tipifican los delitos de grooming, que se incide el acoso a menores, la pornografía infantil, la ciberpedofilia y todo lo relativo a esto. El tema más complejo hoy es que tal vez controlar el tráfico de lo que ya está funcionando es bastante difícil. Claro. Normalmente detrás de lo que uno puede llegar a ver en una pantalla existe una red de relaciones y de contactos y de, digamos, complicidades que es bastante difícil de desentramar, y la cibercriminalidad, digamos, es la punta del iceberg de todo esto. Ahora, Adrián, es muy difícil dar con estos grupos, digo, en términos hollywoodenses. ¿No hay hackers que cazan hackers en la vida cotidiana? Claro, por eso yo te hablaba hace un ratito de sombreros blancos y sombreros negros. Los sombreros negros son aquellos que digamos, no tienen un límite ético para burlar normas penales y convenios y legalidades varias a la hora de ejercer la actividad. Los sombreros blancos normalmente son consultores en seguridad informática altamente especializados que operan con la misma lógica, saben cómo se hace y normalmente se dedican a alertar empresas y alertar organismos de que están vulnerables en determinadas partes de las redes. O sea, no estamos hablando de un simple delito, sino que estamos hablando de una actividad que puede ser delictiva, como que no. Por eso yo siempre hablé de la despenalización de la actividad, porque es algo similar a lo que pasa con el cannabis. Es decir, al estudiarlo y la sociedad incorporarlo como una actividad, como un elemento que puede tener propiedades medicinales benignas para el ser humano, se empezó un camino de despenalización. Claro. ¿Se entiende? Con un fin determinado. Sí. Aclarémoslo, ¿no? En este caso es lo mismo. Una persona que ingresa a un sistema sin romper datos, sin robar nada, sin desaparecer o secuestrar ningún tipo de información, y le brinda esa información al titular de esos datos diciéndole: esto puede pasar, yo te estoy avisando, quizás te resuélvelo, realmente le está brindando un servicio, no causándole un problema, ¿se entiende? Adrián, esto ya es una realidad. Ahora, ¿va a ir empeorando con los años? Yo decía hoy temprano, digo, claro, ya van a afanarte de esta manera, digo, o sea, echa la ley en Argentina, echa la trampa, digo, va. Ten en cuenta que la legislación que regula esto a nivel internacional, que es el Convenio de Budapest, bueno, el famoso Protocolo de Palermo, y que tratan todo lo que es crimen organizado, crímenes de reclutamiento y demás, tienen más de 20 años, o sea, no son leyes nuevas. A Argentina le ha costado bastante implementar todo esto, en la actualidad se encuentra completamente actualizado, pero obviamente las penas que fija son bastante bajas en relación a países occidentales en general. Y bueno, sí hay un avance bastante interesante en los países asiáticos con el tema, porque claramente ellos tienen gigantes tecnológicos. Bueno, el caso puntual de Corea del Sur con Samsung, que tuvieron una situación parecida a la de Mercado Libre, ya han escalado las penas y han tenido una complejidad mayor.
Pero sí, va a ser cada vez más complicado porque es como una modalidad insertada dentro del esquema delictivo social común de los países que, bueno, obviamente va de la mano de la tecnología, que no es algo que todavía es accesible de pronto a todo el mundo. Ahora, Adrián, pienso que debe haber entre empresarios, entre gente muy importante, cuando vio esto de Mercado Libre, que habrá pensado, vaya, tengo información encriptada en tal lugar, tengo miedo de que me pasa así. Claro. Bueno, sí, es una consulta bastante común. Normalmente los que nos dedicamos a estos temas guardamos mucha discreción porque justamente existe una cuestión de confianza, una cuestión de similaridad en cuanto a lo que puede pasar que entra en la paranoia, ¿no? Claro, de las personas. Entonces, uno trata de brindar información y obviamente de derivar en profesionales especialistas en seguridad informática la cuestión técnica, porque legalmente el derecho penal viene después, no viene antes, ¿entiendes? Cuando ya ocurrió esto, por más que uno inicie una investigación penal y luego determine los autores, lo cierto es que el daño ya está hecho. Entonces, ahí está el tema. No, digo, te decía que ahora que estamos escuchando la criollada, todo esto, porque 9 de cada 10, 8 de cada 10 no de mortales, de terrenales, lo del ciberdelito, lo de la ciberseguridad, no lo tenemos en cuenta, pero yo decía hoy temprano, lo de Mercado Libre es una alarma porque por ahí te desaparece guita de Mercado Pago y vos no sabés qué hiciste y por ahí no te das cuenta, ¿no? Digo que está... Bueno, es interesante lo que planteas, Rodrigo, porque la mejor manera es tratar de generar la utilización en la población de sistemas que permitan bloquear de alguna manera los accesos indebidos, sobre todo de sus propias terminales, porque ya cada vez es más frecuente que por uno le roben un celular y con eso las contraseñas y hagan cualquier situación. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que pongan contraseñas o sistemas de clave en 2 pasos, donde tengan que tener una segunda verificación que solo ellos sepan o que solo ellos puedan implementar en algún dispositivo para evitar ese tipo de situaciones. Lo cierto es que cada vez más se va a ir instalando, sobre todo porque también están emparentados con delitos de baja intensidad como delitos económicos, están comprendidos dentro de ese esquema, que son delitos violentos, de sangre y demás, y bueno, esa lógica que nosotros extraemos para legislarlo, que tal vez no es la de los países sajones, América o Canadá, le da penas muy bajas. Entonces esa lógica se va a expandir, eso es un delito en expansión, se quiere pensar de esa manera. O sea, no, escuchándote también uno hace la reflexión de que lo más urgente y lo que puede hacer la gente hoy es autoprotegerse, ¿no? Poner contraseñas, bueno, lo de la huella digital ha sido muy útil de pronto en los celulares y demás. Los datos biométricos, bueno, eso también es un tema que viene. El robo de datos biométricos es mucho más complejo, pero ya está ocurriendo en varias partes del mundo, como parte son datos técnicamente hablando. Y lo cierto es que lo peligroso es que, bueno, la reproducción mediante sistemas digitales todavía no están avanzadas, pero ya se está hablando, por ejemplo, en algunos países, como el caso de Microsoft, que está invirtiendo en un tipo de chip para utilizarlo como si fuera un tatuaje y un teléfono. ¿Habías escuchado la nota? Sí, lo dijo Bill Gates, sí, lo había manejado. Bueno, ese tipo de tecnología va a estar disponible en unos pocos años y preocupa justamente no la utilización, sino la posibilidad de que el nivel de inviolabilidad del sistema sea relativamente bajo, pese a lo avanzado que resulta. Entonces, todavía es todo muy experimental. Lo que sí tenemos es una realidad con esto de los datos, que hay mucha seguridad por opacidad, es decir, las personas no saben lo que hay adentro de los sistemas. Entonces, al no saber, uno no conoce los procesos, y al no conocer los procesos no sabe cómo protegerlos. Esto
es una de las discusiones ya más técnicas, ¿no? Pero vos sabés que estamos viviendo, te escucho, voy tomando nota, y parece que le hemos ganado la publicidad a Hollywood con todo lo que está sucediendo en la realidad. Hoy todo... Sí, es la otra pandemia, sí. Digo. O sea, nosotros lo vemos de esta manera. Sabemos que hubo, obviamente, un virus mundial que nos afectó a nivel biológico gravemente y que redujo muchísimas operaciones normales de la vida a una complejidad enorme, pero la otra pandemia, más allá de la violencia doméstica y el aumento del consumo de sustancias estupefacientes, es esta, son los ciberdelitos. Es decir, la gente se volcó más a los sistemas tecnológicos e informáticos por necesidades que antes no teníamos, que van desde el teletrabajo hasta las compras en la casa con la tarjeta de crédito. Es verdad, sí. Y eso puso en disponibilidad del mercado y de las personas mayor circulación de información y de datos personales. Ahora, Adrián, es verdad, y déjame remarcar esto, es la otra pandemia, es cierto. Ahora, la gente lo que no tiene y lo que no sabe es cómo protegerse de esta pandemia, porque no hay las instituciones, la política, la ley en su punto no están trabajando sobre esto, y es algo que es real y que está pasando. Creo que se está hablando de esto porque le pasó a Mercado Libre. Tal cual, bueno, es como con todos los aspectos de la vida, ¿no? El Estado tiene que formar una parte y un rol activo en la educación del ciudadano en este, digamos, asunto también, que todavía no hay un organismo especializado, apenas hay estructuras de seguridad basadas en fiscalías temáticas especializadas y unidades policiales especializadas en algunos organismos de seguridad del país, como puede ser Policía Federal, la UFED de la Fiscalía Nacional y Criminal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algún que otro especialista más, como la CABA tiene su unidad especial. Lo que quiero decir es que no hay demasiado todavía solo de estructuras penales, no hay una estructura del Estado que te eduque sobre cómo cuidarte. Simples consejos podés llegar a encontrar en la página argentina.gov.ar del Estado Nacional, pero no hay algo pormenorizado. No, es buenísimo el planteo que hiciste al final, de que es otra pandemia, pero de que no hay vacuna todavía porque nadie está educando respecto a la ciberseguridad y al ciberdelito. Es muy bueno el planteo, es muy buena la mirada desde ese lugar, es muy bueno. Y aparte hay cosas que uno, también los chicos ahora, los más juveniles se ponen a mirar la deep web, la red oscura, hay tantas cosas que no sabemos de todo esto, ¿no? Hay cuánto que hay que tenemos que aprender, y volvemos a lo mismo. Nadie está educando y hoy se ha digitalizado todo, municipios, justicia, está todo digitalizado, está todo en el internet, está todo. Fue toda la fuerza. Todo. Hubo que hacerlo en muy poco tiempo y una de las consecuencias inevitables era la expansión de todas estas modalidades delictivas, como así también la vehiculización de estafas masivas piramidales, como bueno, ya seguramente habrán escuchado los casos, que son varios y que no vienen al caso de este tipo de temas, pero lo cierto es que ayudan a vehiculizar mediante tecnologías delitos que antes no podrían haber sido nunca ocurridos. Y lo cierto es que sí, existe también un tema con las poblaciones, como vos planteaste, con los chicos, con los muy adultos, que pueden tener información, pero al no tener conocimiento les resulta difícil implementar todo este tipo de protección. Y ahora, siendo hasta un poco pesimista con esto, Adrián, al menos la mirada que estamos pegándole casi en una charla de mates a esto, escuchándote a vos, que sos un especialista, digo, va a tardar mucho, aparentemente, parece, para que la Argentina le ponga los ojos a esto, ¿no? Porque hay otras cosas más importantes que nos han costado muchísimo, la despenalización, la violencia de género, nos ha costado muchísimo debatir el aborto. Imagínate llevar esto a que la política tienda a debatir, no sé, vamos a estar años y años o... A ver, la buena noticia que tengo para decirte es que hay bastante respuesta de las estructuras independientes de la justicia, con los recursos limitados que disponen muchas veces, pero sí predisposición a investigar en la parte penal,
y han avanzado mucho en la capacidad de responder con medidas de prueba eficientes. Pero todavía estamos lejos. Claro. Ahora, eso, digamos, es mi forma de decirle a la gente, mirá que si denunciás, que es lo que tenés que hacer, que me la paso haciéndolo normal todos los días, tiene alguna consecuencia a largo plazo, hay ministerios públicos fiscales que trabajan mejor que otros, que es una cuestión de disponibilidad de recursos, eso tiene que ver también con las zonas geográficas, pero lo cierto es que todavía estamos bastante lejos de poder prevenir, como te decía antes, el derecho penal viene después. Y después, bueno, el Estado con este gobierno implementó la ley de datos personales, generó la Dirección Nacional de Datos Personales, que todavía no tiene director designado, que eso es uno de los organismos del Estado que yo considero más importantes a la hora de prevenir, porque la función va a ser, o debe ser, velar por la seguridad y por los datos personales sensibles de las personas, que no estamos hablando de nombre y apellido necesariamente. Estamos hablando desde el tipo de sangre, pasando por una tarjeta de crédito y haciendo escala en, no sé, la altura que tienen y el peso determinado en un momento determinado. Que es información que obviamente las empresas utilizan para vender productos. Olvídate. Eso es una realidad. Entonces todavía el Estado está en una deuda pendiente y, como vos me decías hace un rato, tiene problemas mucho más urgentes y complejos, pero esto se puede convertir en un problema mayor si no hay una inversión en educación de la población, porque lo cierto es que también tiene una lógica piramidal, ¿no? O sea, la información es poder y se va a concentrar ni hablar en grupos determinados que lo puedan utilizar cada vez más. Bueno, pasó en Estados Unidos en las elecciones también, los datos, el hackeo, el hackeo ruso, famoso. Claro, sí, o sea, está pasando. El tema es que yo me parece que como es algo intangible, por ahí la gente no lo tiene en cuenta, ¿viste? Nosotros... Sí, estamos de acuerdo en eso, es algo que por ahí, ¿viste? Es intangible, la gente dice, no, pero a mí no me va a pasar, no, la cuenta, no le da bolilla. Y por ende, claro, el Estado, la política que tiene que regular, que tiene que educar esto, y aparte con los dramas también que tiene la Argentina, como marcabas bien recién, hay cosas urgentes que tenemos, y nos olvidamos que esto es importantísimo también, y va a seguir avanzando, y con los años va a seguir empeorando si no le damos bolilla. O sea, en algún momento le van a tener que poner el ojo, esto no hay duda. En algún momento van a tener que decir, muchachos, paren la pelota. Paren un poco. Claro, sí, no, como técnico, lo que yo te puedo decir con mucha tranquilidad y seguridad es que el análisis da que esto está en expansión y que, bueno, la gente está, digamos, a veces confundida entre la cuestión legal del cibercrimen y la cuestión, digamos, técnica de seguridad informática probatoria. Muchas veces te llama la gente, imagínate el nivel de confusión, ¿no? Diciéndote, no me anda el antivirus y me dice que tengo un troyano y me pueden robar por esto. Y bueno, no, señora, vaya a ver un ingeniero informático y un programador, un especialista en sistema, que le diga cómo prevenir lo que todavía, gracias a Dios, no le pasó. Pero bueno, estamos a ese nivel, quiero decir, que obviamente no es culpa de la gente. Es una desinformación, falta de educación, está claro. Ahora, hay gente que de golpe se encontró con tener que utilizar un celular para un montón de cosas que antes era para llamar por teléfono. Claro. ¿Se entiende? Ahora, yo te digo, Adrián, que por ahí te conviene hacer, ¿no? Consultor legal y te pones al lado un arreglo de computadora, todo eso creo que... No, a mí lo que me pasa es que me llaman mucho, o sea, yo... siempre me consideré más que un académico, un técnico al servicio de la gente y me tomo el trabajo de explicarle la diferencia entre una cosa y otra. Pero lo cierto es que lamentablemente muchas veces te llama gente que pobre, le han sacado un montón de plata de sus cuentas, les han hecho desastres de todo calibre. Y es parte de una falta de conciencia y de educación, lo que hablábamos antes, en términos de todo lo que implica la seguridad informática y, bueno, la existencia de los ciberdelitos, que como te digo, es algo que ya cuando te pasó, ya tenés el resultado en la mano. Sí, olvídate.
Imagínate que hay organizaciones, como hablábamos antes del Lapsus con el caso de Mercado Libre, que afectaron una porción de esa información y obviamente nunca vamos a saber si están pidiendo un rescate o no, claro, pese a que es una modalidad virtual que este grupo ya ha realizado con otras empresas donde se presume que existe su base en Brasil porque han atacado el Ministerio de Salud de Brasil, por ejemplo, en su momento, con éxito, y han pedido rescate sobre cierta información a ciertas empresas que, bueno, la verdad que no puedo nombrar. Estamos hablando de gente kenchi de gente pesada en este ambiente del ciberdelito. O sea, no es que van a jugar con el Minecraft, que van a jugar, juegos de internet. O sea, estamos hablando de gente que maneja información muy importante, que te hackean una cuenta, que te hackean ministerios. Hackearon Mercado Libre, loco. O sea, se meten en... Sí. La parte buena del Mercado Libre, lo que pasó es que como ellos no tienen un software único, o sea, no tienen una especie de sistema que administra todo, sino que tienen una modalidad de microservicios, o sea, de pequeños sistemas que hacen pequeñas cosas. Claro. Por ejemplo, una operación de pago, una operación de transferencia. Claro. Permite aislar determinada cantidad de información y permite, digamos, que tengan un poquito más de muñeca a la hora de prever un ciberataque. Pero lo cierto es que este tipo de ataques son ataques de alta prioridad que tienen una lógica de robar información durante una cantidad de tiempo determinada. No es que de un saque se llevan 300.000 datos de personas. Claro. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Entonces, quiero decirte que incluso hay ciertas cosas que el lenguaje técnico nuestro definen como ingeniería social, que es saber cómo funciona la relación interna de las personas para lograr determinado resultado hacia dentro de una organización, claro, puede ser una empresa. Es decir, tienen apoyo interno, ¿se entiende? Eso es lo peligroso realmente para la empresa que puede ocurrir. Que no sabemos obviamente en este caso, porque yo todavía no tengo conocimiento al menos de que existe una judicialización de lo que ocurrió. Y bueno, lo cierto es que el 100% de los casos de extracción de datos y demás puede limitarse a partir de medidas que pueden tomar los usuarios. Ni hablar. Ahora, si atacan la empresa de esta manera, el problema es claramente algo que no vieron. ¿Se entiende? Sí. Y van a tener que tomar un montón de medidas estrictas que seguramente las van a poder implementar porque estamos hablando de monstruos que tienen capacidad económica. Ni hablar. Adrián, querido, la verdad, un placer charlar contigo de un mundo desconocido, que bueno, hoy está en boca de todos, dicho sea de paso, y volvemos a repetir, vale la redundancia, porque le sucedió a Mercado Libre. Pero está bueno de pronto no que sucedan estas cosas, pero bueno, ya pasó. Está bueno que lo pongamos en el paño, que se debata, que se ponga en carpeta, que lo empiecen a mirar, que la gente tenga cuidado, y saber también que hay gente como vos, que se ocupa estas cosas pero que no arreglan computadoras. Eso hay que... Bueno, y te agradezco hay que aclararlo. Adrián, querido, te vas a quedar en nuestra biblioteca de contactos, por cualquier cosa te vamos a molestar seguramente. ¿Cómo no? Estoy a disposición. Te agradece la entrevista y la oportunidad de hablar sobre el tema. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau. Hasta luego.